¿Cómo será la vida, el resultado de un hombre así? Un hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. ¿Cómo será el resultado de aquellos que quieren seguir el consejo de Dios? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este es el camino del que sigue el consejo de Dios. Es un camino de prosperidad. Y lo primero que vamos a explicar es qué es lo que significa prosperidad en la Biblia. Prosperidad no significa que todo te va a ir bien tal y como el mundo entiende que te deben ir bien las cosas, ¿de acuerdo? Eso no es prosperidad. Es cierto que la obediencia a Dios va a traer bendición material. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y eso significa que Dios te cuida. El Señor también nos dijo algo parecido, ¿no? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo no hará pues con nosotros mucho más, no? Pero es que además los principios bíblicos traen progreso. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Pero esto que acabamos de explicar dista mucho de lo que en algunas iglesias se predica como teología de la prosperidad, que ni es teología, ni es prosperidad, por lo menos para los miembros, puede que para el pastor sí. La verdadera prosperidad bíblica es esta, y presta atención, lo vuelvo a repetir, la verdadera prosperidad bíblica es esta, 2 puntos. Dios nos salva de lo que somos, no de lo que no tenemos. O sea, que la verdadera prosperidad significa que tendremos un carácter, no tanto una cuenta corriente, un carácter como el carácter de Dios. Y resulta que, como hemos leído en el libro de los Hechos que acabamos de terminar, este carácter se perfecciona con la tribulación. Las pruebas hemos visto que son el gimnasio donde nuestra fe crece para que nos parezcamos más, cada día más, a Jesús. Bien, una vez aclarado este concepto de prosperidad desde un punto de vista bíblico, vemos que el salmista dice que el justo es como un árbol. Pero si os fijáis y si lo leéis, no es un árbol cualquiera. ¿Cómo es? Es un árbol plantado. Eso lo que significa es que hay alguien que lo ha plantado, porque un árbol no se planta solo a sí mismo. El hombre justo no es un árbol silvestre, es un árbol plantado. Y cuando alguien planta un árbol, lo primero que me indica es que es de su propiedad. Lo ha escogido, lo cultiva y lo va a cuidar para que nadie lo desarraigue. Todo lo contrario a esas plantas que Dios no ha plantado. El Señor dijo en Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Te das cuenta, no? Toda la armonía que tienen las Escrituras, este salmo con Mateo. Así que los justos son como árboles escogidos para ser plantados y cuidados por el Señor mismo. ¿Cómo es un árbol así? Vemos que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ya hemos explicado lo que significa prosperidad, ¿no? La prosperidad es la obra que Dios hace en nosotros produciendo un carácter. Es un carácter que da frutos a su tiempo. Todo lo contrario a la vida del hombre sin Dios, ¿no? El hombre sin Dios es una planta en un desierto. Es un desierto que es árido, ¿no? Todo es miseria, todo es desesperanza, porque su vida no tiene ningún propósito. No se ven frutos y sus hojas se caen porque están secas. El hombre justo es un hombre que puede dar fruto porque es un hombre, un árbol, plantado junto a corrientes de aguas. Dios lo planta ahí para que pueda absorber los nutrientes de la tierra. Y la clave para su verdor y su fruto está en el agua. No es una corriente de agua. ¿Qué es? Corrientes de aguas. Son muchas aguas.
¿no? Es el Espíritu Santo llenando tu vaso hasta desbordarlo. Es el Espíritu Santo haciéndote entender. Es el agua procurándote la absorción de unos nutrientes de una tierra que sin ese agua, sin el Espíritu Santo, no te aprovecharía para nada. Pero para poder aprovechar el agua necesitamos raíces, la fe. El cristiano es como un árbol que recibe sus nutrientes de la tierra, la palabra, gracias a las aguas profundas del Espíritu Santo. Pero para llegar a ellas necesitamos las raíces de la fe. Este mundo es un desierto, por eso para el verdadero Hijo de Dios nada de lo que hay en él les satisface. Solo disfruta cuando da fruto y da fruto cuando profundiza en la palabra de Dios, o sea, en las cosas de Cristo, a través de sus raíces de la fe y gracias al agua del Espíritu Santo. Eso lo que hace es que consiga que entienda y aproveche ese entendimiento que es la voluntad de Dios para su vida. Y claro, cuando uno entiende, tiene un gozo, aunque pase por pruebas. No puede haber frutos sin raíces, sin fe. Hay muchos cristianos que se preocupan de dar fruto en sus fuerzas, ¿no? Pero no tienen fruto porque les faltan las raíces para profundizar en la palabra y por lo tanto para aprovechar los nutrientes que solo esa palabra le puede otorgar. Un árbol será tanto más fructífero cuanto más y más sanas raíces tenga. Sin raíces, un árbol se termina secando. Sin fe, un cristiano se termina muriendo. Cuando veas un árbol que no da fruto, es muy probable que ese árbol tenga problemas en sus raíces, que tenga pocas raíces o que las que tenga están enfermas o estén podridas. Solo si un árbol tiene abundantes raíces y sanas dará fruto, y lo dará a su tiempo, y su hoja no caerá. Y eso aunque haga frío, aunque nieve, o aunque haga mucho calor. Aunque haya tormentas o aunque no llueva, ese árbol siempre tendrá vida. ¿Y esto para los cristianos qué significa? Esto de que no llueva o si llueva, que nieve o que haga sol. Bueno, pues lo que significa es lo siguiente, que por muchas pruebas y por muchas tribulaciones que tengas, tu fe y tu esperanza no se marchitarán. Y cuando llegue el momento, darás fruto. ¿Cuáles son esos frutos que produce la tierra, que es la palabra, regada por el Espíritu Santo, por el agua del Espíritu Santo? A veces son frutos de paciencia, ¿no? Cuando deseamos algo, pues que no nos llega. A veces son frutos de sumisión, cuando la respuesta de Dios, pues no se acomoda a mis expectativas. A veces son frutos de alabanza, cuando la respuesta de Dios, pues veo a Dios y estallo en alabanza, ¿no?, en mi vida. A veces son frutos de amor, cuando pues nos cuidamos unos a los otros, nos soportamos en amor, ¿no? A veces son frutos de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero siempre son frutos de obediencia, de justicia y de fe. Estos frutos son los que le dan al hombre de verdad, o sea, al hombre que tiene a Cristo, porque Cristo es la verdad, una vida llena de significado y de propósito. No existe nada más valioso que estos frutos en la vida de un hombre, de una mujer de Dios. Frutos de los que además se aprovecharán otras personas que nos rodean.